La primera hoja de ese archivo se llama contar.si.conjunto, ya que en el ejercicio o el libro anterior ustedes debían resolver un cuadro de resumen, pero como esas funciones no lo había explicado, ese ejercicio no lo desarrollaban. Por eso inicio explicando contar.si.conjunto, que es hermana de contar.si, y luego posterior explicaré la función sumar.si.conjunto. Como pueden ver, dice que esta función cuenta las celdas de un rango que cumplan con varios criterios especificados. Si se fijan y van bajando, tenemos una tabla con una información, pero en la parte de abajo de la tabla nos solicitan a nosotros unas situaciones que debemos responder. La primera pregunta dice, determinar la cantidad de hombres mayores de edad y que vivan en Colombia. Hay que entenderse que dentro de la pregunta o la situación que nos formulan, tenemos unas condiciones o criterios para poder contar a esas personas que allí nos solicitan. Nos dicen que determinemos la cantidad de hombres. Ya tenemos un criterio que es hombres, que sean mayores de edad, el criterio de la edad y que vivan en Colombia. Tenemos el tercer criterio. Cada criterio que allí se menciona se debe relacionar el rango que está asociado a ese criterio. Por ejemplo, si a nosotros nos hablan de que sea hombre, el rango está relacionado con el sexo. Si nos hablan de mayor de edad, el rango está relacionado con la edad. Y asimismo, con el criterio de Colombia, el rango está asociado al país. Pero ¿cómo funciona esta función contar.si? Primeramente, ubiquémonos en la celda G16, que es donde vamos a aplicar la función. La celda G16, al frente de la pregunta que dice, determinar la cantidad de hombres mayores de edad y que vivan en Colombia. Decimos, igual contar.si.conjunto, abrimos paréntesis y ¿qué es lo que sigue aquí? Me pide rango criterios 1. Es decir, el primer criterio aquí es el sexo. Pues que sea hombre, perdón, que sea hombre. Debo seleccionar el primer rango del que está asociado al criterio 1. Entonces me dice rango criterios 1. Selecciono todo el rango del sexo. Es el primer rango del primer criterio. Selecciono el rango, que son todas las celdas donde está el sexo. Punto y coma. Me pide el criterio de ese rango y el criterio que me están diciendo es que sea hombre. Entonces yo abro comillas y especifico el sexo, es M de masculino. Aquí yo no voy a escribir hombre. La información en la tabla se refiere a que las M son masculino y la letra F son no femenino. Entre comillas colocamos la letra M y ahí tenemos el primer filtro. Él va a contar los que son hombres en ese rango. No obstante, nos piden otro criterio más. Le damos punto y coma. El segundo criterio es que sea mayor de edad. Me vuelve y me pide en este caso el segundo rango del criterio 2. Entonces yo selecciono la edad, que son todas las celdas que pueden observar, y escribo después del punto y coma el criterio que está asociado a ese rango. ¿Ok? Que sea mayor de edad. Te coloco, abro comillas y entre comillas coloco mayor igual a 18. No voy a escribir el texto mayor de edad. ¿Ok? Mayor igual a 18. Ahí tenemos entonces, el primer filtro es que sea hombre. El segundo filtro que sea mayor de edad. Le damos punto y coma y seguimos con el rango del tercer criterio. En este caso dice que sea de Colombia. Debo seleccionar el rango de los países, punto y coma, y entre comillas escribo Colombia.
¿Ok? Cierro comillas y cierro paréntesis. Como pueden ver, cada criterio está asociado a su rango. El del sexo, el de la edad y el del país. Si le dan enter, deberá salir lo siguiente. Dos personas cumplen con eso que se ha especificado. La segunda pregunta nos dice a nosotros que determinemos la cantidad de hombres menores de edad y que vivan en Colombia. Es prácticamente el mismo procedimiento que el anterior. ¿Qué cantidad de hombres son menores de edad y que vivan en Colombia? Es todo lo anterior, miren, es toda esta fórmula con los mismos criterios y rangos, solo que donde va la edad, que tenemos el mayor o igual a 18, sería menor o igual a 18. Ah, perdón, menor de 18, menor de 18. Yo lo voy a hacer de igual forma. Igual, contar puntos y punto conjunto, abro paréntesis, selecciono el primer rango que esté asociado al sexo, E5, 2.E14, voy a bajar, punto y coma, ese es el rango de sexo, ahora entre comillas digito la letra M del masculino, le doy punto y coma, me dice que sea menor de edad, es decir, selecciono el rango donde están las edades, de 5, 2 puntos de 14, le doy punto y coma, abro comillas, en este caso debe ser menor, en este caso debe ser menor de 18, menor de 18, cierro comillas, ya tengo los dos rangos y los dos criterios asociados al problema, le doy punto y coma y que sea de Colombia. Entonces yo selecciono nuevamente el rango de los países, ¿sí? El rango de los países, punto y coma, abro comillas, digito Colombia, cierro comillas y cierro paréntesis. Y de esta forma tuvo que darles el siguiente resultado. Dice que 2 personas son menores de edad y viven en Colombia. Voy a darle enter y la pregunta que dice, que es la tercera, que determinemos la cantidad de mujeres menores de edad y que vivan en Argentina, y la cuarta que dice determinar la cantidad de mujeres mayores de edad y que vivan en Argentina, esa las hacen ustedes, porque ese archivo lo tienen, esa la hacen ustedes tomando como ejemplo los dos ejercicios de la pregunta 1 y la pregunta 2. Listo, porque es prácticamente lo mismo, lo único que cambian son los criterios. Si llegan a tener alguna dificultad, me escriben y me dicen o me mandan un capture donde está el error, ¿vale? Pasemos a la hoja que se llama sumar puntos y punto conjunto. En esta también vamos a hacer lo mismo. Yo explico las dos primeras y ustedes hacen las dos últimas. La función sumar puntos y punto conjunto puede sonar como igual a la anterior, pero lo que la diferencia a la otra es que esta no va a contar, sino por el contrario, esta va a acumular, va a sumar, va a adicionar, siempre y cuando se cumplan los múltiples criterios. Recordemos que para que sume deben cumplirse todos los criterios que se especifican en el problema o en la pregunta. Si usted no cumple uno de los criterios, él no va a sumar, no lo va a sumar. ¿Ok?
Entonces, ¿qué hace la función sumar puntos y punto conjunto? Va a sumar los valores de un respectivo rango que cumplan con múltiples criterios. En este caso, la primera pregunta que nos solicitan es determinar la suma total del salario de las mujeres colombianas. Entonces, primero nos dicen que debemos sumar el total del salario. ¿De quién? De las mujeres y que sean de nacionalidad colombiana. Aquí tenemos solo dos criterios. Dos criterios, por lo que significa que para comparar o filtrar necesitamos dos rangos y cada rango debe estar asociado al criterio que allí se menciona. Es bueno que sepan que esta función es diferente a la del contar puntos y punto conjunto en cuanto a la sintaxis. ¿Por qué? Esta tiene el rango del primer criterio, o puede ser, perdón, el rango suma. Más bien hagámoslo y vamos a ver cómo está estructurado. Le decimos igual, sumar puntos y punto conjunto. Mire que el primer rango que pide es el rango de la suma, ¿sí? No lo tenemos al final como la función sumar puntos, sí, sino que esta lo que hace es, a ver, seleccione primero lo que desea sumar. Como me pidieron los salarios, el primer rango que selecciono son los salarios. Es decir, de 5, 2 puntos, de 14. Punto y coma. Aquí no va ningún criterio del salario. Yo lo que voy a hacer es ahora seleccionar los rangos que están asociados a los criterios que dicen acá. ¿Ok? El rango suma queda así. Él va a sumar si se cumplen los siguientes criterios. Entonces, que sean mujeres, selecciono el rango del sexo, es decir, E5, 2.E14, le doy punto y coma, abro comillas, F, cierro comillas. Si yo lo dejase así, él solo va a sumar los salarios de las mujeres, pero no tiene ningún chiste porque para esa gracia utilizo la función sumar puntos y no la de punto conjunto. Pero como tenemos dos criterios, entonces toca seleccionar un segundo rango. Le doy punto y coma, selecciono el segundo rango que es los países, G5, 2.G14. Ahora sigue el criterio, punto y coma, abro comillas, el criterio es Colombia. Miren que aunque allá en la pregunta dice colombianas, en la tabla, a mí me interesa cómo está en la tabla dice Colombia. Cierro comillas y cierro paréntesis. Le damos enter y el resultado es el siguiente, 0. Según eso, 0. La segunda pregunta nos dice que determinemos el total de salario de los hombres colombianos. Entonces, vamos a ver y aplicamos lo siguiente. Decimos igual, sumar puntos y punto conjunto, abrimos paréntesis y el primer rango que debo seleccionar es el de la suma. Punto y coma, y luego ahí sí viene el primer rango del primer criterio. En este caso pide que sean hombres. Selecciono el sexo, todas las celdas del sexo. Le doy punto y coma, abro comillas, debe de ser hombre. Entonces, M, cierro comillas. Le doy punto y coma y ya tengo el primer rango con el primer criterio. Ahora sigue el segundo rango con el segundo criterio, que sea colombianos. Entonces selecciono todos los países. Todos los países. Le doy punto y coma, abro comillas y debe ser de Colombia. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y de esta forma
nos debe dar el siguiente resultado. 1.890 pesos. Entonces, estas dos de la hoja sumar puntos sí y las otras dos de la hoja contar puntos y punto conjunto y esta de sumar puntos y punto conjunto, ustedes los hacen. ¿Listo? Pasemos a la hoja que se llama Practicando 00. Sí. Esta hoja ustedes la tienen en el libro anterior, donde yo les expliqué esta parte que era con la función contar puntos y punto conjunto. Aquí donde nos dio cuántos hay de categoría A, ¿cierto? Nos dio esos resultados. Y abajo aplicaban la función sumar puntos y. Ese ejercicio ya tuvieron que haberlo desarrollado de esas dos preguntas. Pero yo les decía que esta que están aquí no la hicieran hasta tanto no les explicara la función contar puntos y punto conjunto y sumar puntos y punto conjunto. Entonces, ubicándonos en la celda K8, voy a explicar solo ese y ustedes ya hacen el resto que tienen en el archivo o en el libro anterior. Voy a explicar ese porque explicando ese, usted responde las otras 7 preguntas que están allí mismo. ¿Vale? Solo cambian la categoría y quizá el sexo. Entonces, allí en la celda K8, en esta, voy a decir igual sumar punto sí punto conjunto, abro paréntesis, el primer rango que voy a seleccionar me dice aquí que es el rango suma, en este caso selecciono todos los sueldos. Recuerden, con sumar puntos y punto conjunto, el primer rango es el que hace referencia a los valores numéricos que vas a sumar en el sumar puntos y punto conjunto. Punto y coma me pide el primer rango, el primer criterio, y el primer rango, el primer criterio es el sexo, porque dice que sean hombres. Selecciono el rango del sexo. Para este caso es B2, 2.B16, punto y coma. Voy a escribir el criterio que está asociado a ese rango. Abro comillas, digito la letra M, cierro comillas, luego punto y coma y sigo con el segundo rango que hace énfasis allí. Dice que sea de clase A. Entonces yo selecciono todas las clases, punto y coma, y entre comillas digito la letra A, cierro comillas y cierro paréntesis. A esto yo hacía referencia en el ejemplo anterior cuando me hablaban de la edad. Miren que aquí cambió el rango, ¿sí? Pero la clave está en que de acuerdo a lo que diga el criterio, asimismo yo miro en la tabla cómo está ordenada la información. Miren que yo no escribí que clase A, porque si ustedes se fijan en la tabla, dentro de las celdas no está clase D, clase C, clase A, o sea, el texto completo, no, esta es una letra, ¿sí? Yo aquí no escribo y que clase A, porque aquí diga clase A, no, yo digito el dato como está en la tabla, porque muchas veces no nos da el ejercicio por eso. Le vamos a dar enter y este va a ser el resultado. 4.100. 4.100. ¿A quién no le dio el ejercicio? Ya saben, esa la explico para que ustedes la desarrollen. En el libro anterior que les compartí, estaba pendiente de desarrollar eso. Entonces ya ustedes saben con qué función responden esas 7, 8 preguntas que hay allí. Si vieron que los rangos y los criterios son diferentes, pero aún así, desde que usted sepa dónde está el rango y sepa identificar el criterio dentro del texto, es mucho más fácil. No necesita usted que yo le copie y le pegue la fórmula, no. Usted desde que logre cogerle ritmo a esto, va a ver que es fácil. Y como están viendo la celda o los rangos con nombres de celdas, a veces uno dice, ¿qué significa ese D2, D16, B2?
pero eso es producto a que es un rango. Hay un método que yo les voy a explicar asignándole nombre a esos rangos y que no se llamen D2, 2.10, 16, sino que tenga un nombre más claro para que a ustedes se les facilite. Ya saben que los otros ejercicios de aquí, de esta pregunta o de las preguntas, ustedes lo desarrollan en el archivo que tienen, que descargaron anteriormente. Voy a darle Enter y da 4100, ¿ok? Ahora sí pasemos a la hoja que se llama función sí. Función sí. Esta función dice que permite evaluar el resultado de una prueba lógica y tomar una acción en base al resultado. La siguiente imagen ilustra, el funcionamiento de la función sí. Mírenla aquí, esta imagen. Prueba lógica. Por ejemplo, si yo, aquí donde dice prueba lógica, que es de decisión, si yo digo, la puerta está cerrada, yo me asomo y miro y de acuerdo a lo que estoy observando, puede ser verdadero o puede ser falso. Vamos a suponer que si la pregunta dice, la puerta está cerrada y yo observé y la puerta está cerrada, entonces yo aquí coloco verdadero. Y aquí el mensaje de la acción 1 va a decir verdadero, si está cerrada. Pero por el contrario, si yo observo y la pregunta dice la puerta está cerrada y yo miro que la puerta está abierta, entonces yo sé que aquí coloco falso, porque la puerta no está cerrada, está abierta. Es como una toma de decisiones que hacemos constantemente nosotros. Si ubicamos el puntero en la celda E5, tenemos un comentario que dice menor de edad para las personas que tengan menos de 18 años. De lo contrario, mayor de edad. ¿Qué se entiende allí? Que el que es menor de edad, pues no es mayor de edad. Y el que es mayor de edad no es menor de edad. Cualquiera de las dos comparativas te va a arrojar al mismo resultado, solo cambiando el orden. Miren aquí. Ubiquémonos en la celda E5. Ahí donde está el comentario. En la celda E5. Y voy a explicar la prueba lógica de la función sí y la sintaxis para que logren entenderla. Y le digo yo, igual sí. Abro paréntesis. Al abrir el paréntesis me pide la prueba lógica. Óigalo bien lo que voy a decir. Escúchelo. La prueba lógica en la función sí está compuesta por tres elementos muy importantes. Recuérdelo. La prueba lógica tiene tres elementos importantes. Mire que aquí dice prueba lógica y de acuerdo a eso va a dar dos resultados, o verdadero o falso. Entonces, la prueba lógica tiene tres elementos. El primero es la celda que está asociada. Miren, en el comentario dice, dice menor de edad para las personas que tengan menos de 18 años. ¿Qué significa esto? En el comentario es muy claro que está diciendo que el mensaje que va a salir para las personas que sean o que sean menores de edad o que la edad sea menor de 18, el mensaje debe decir menor de edad. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio aquí es la edad. Y en nuestro país, la persona es menor de edad si tiene menos de 18 años. Entonces, la prueba lógica empieza así. Ya saben, elementos de la prueba lógica a tener en cuenta. Entonces yo le digo, igual si, abro paréntesis, el primer elemento es la celda que está asociada al criterio. Óigalo bien, la celda que está asociada al criterio. Y nos están diciendo que si esta persona tiene, aquí viene el segundo elemento, el operador lógico, si es igual, menor que, mayor, igual a qué. ¿Sí? Tenemos la celda que tiene el dato que se va a comparar con este operador lógico, que es el menor que. Yo voy a decir que si lo que hay aquí en esta celda de 5 es menor a 18, aquí viene el tercer elemento. Entonces, tenemos la celda donde está la información, el operador de comparación y el criterio. Este es el criterio que se compara y está diciendo una pregunta que si esto que está aquí es menor a esto. Si esto que está en D5
es menor a esto. Y aquí hay algo importante que en la prueba lógica, en la función sí, los números no se colocan en comillas, los criterios no se colocan en comillas. Si fuese un texto, sí, pero número no. ¿Qué estoy diciendo? Que si lo que hay en D5 es menor a 18, si eso se cumple, punto y coma, si eso se cumple, o sea, si lo que está en D5 es menor de 18, va a suceder esto. Abro comillas y escribo menor de edad. Cierro comillas. De cumplirse esta condición es porque esa persona es menor de edad. En caso contrario, punto y coma, abro comillas. En caso contrario, ¿qué sucede? Debe salir la respuesta a lo lógico, que es mayor de edad. Cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la clave de esto? La prueba lógica. Se compara la celda con el criterio y se utiliza el operador. Vamos a suponer que me dijera los que tienen M, diga masculino, en caso contrario, diga femenino. Significa que yo debo seleccionar una celda donde, óigase bien, una celda, aquí no se selecciona un rango, sino una celda que tenga el sexo y yo le diga que si eso que está allá es igual, entre comillas, a la letra M. ¿Sí? Si eso es verdad, entonces el mensaje va a decir masculino, lo contrario es femenino. Le voy a dar enter y me dice mayor de edad. Y si aplico autorrelleno, me dice que hay varios que dicen mayor de edad. Lo que pasa es que el texto, la letra M de mayor de edad, menor de edad, suele confundir. Por eso a la derecha, ustedes que deben de responder, determinar cuántas personas son menores de edad y cuántas personas son mayores de edad. Esa fórmula o función ustedes ya la conocen. Esa tareita ahí también les queda. La otra hoja dice sí anidada, o sea, sí anidado. Es decir, un sí dentro de otro sí. En este caso, podemos tener varios sí dentro de otros sí. ¿Okay? Si miramos la gráfica o la imagen, tiene dentro de la prueba lógica que nos da un resultado verdadero. Voy a ampliarla aquí para explicar. Miren, dentro de la prueba lógica que nos da un valor verdadero o un valor falso, aquí cuando tenemos, por ejemplo, tres criterios, por decirlo así, una de las respuestas falso se convierte en la respuesta de otro sí. Eso no está raro, eso, o sea, se convierte en otro sí. Es decir, que si yo quiero seguir metiendo un sí de entre otros sí, pues cojo la ubicación del falso, del falso, del falso. Vamos a hacerlo con un ejemplo así, con el ejemplo es más entendible. Por ejemplo, arriba dice que tenemos una situación, dice, el problema anterior lo resolvimos fácilmente con la función sí, porque el resultado final sería solamente dos acciones, como les decía, verdadero o falso. Pero ahora imagina que necesitamos desplegar la leyenda tercera edad, o sea, tercera edad, los que son más viejitos. Cuando la persona tenga 65 años o más, es decir, todos los que tengan a partir de 65 años o más, se le llamará tercera edad. Esto nos deja el problema con las siguientes reglas. El mensaje, va a salir un mensaje que diga menor de edad, todos los que tengan menos de 18 años, como lo hicimos ahorita. Va a ser mayor de edad todas las personas que que tengan entre 18 años y menos de 65 años. En caso contrario, va a ser tercera edad. Vamos a hacer este ejercicio. Nos ubicamos en la celda C7 y decimos igual si, abro paréntesis, prueba lógica, la edad, que en este caso es B7. El primer símbolo comparativo aquí es que si es menor de 18, menor, ahí tengo, que si lo que hay en B7 es menor a 18, aquí tengo la primera prueba lógica. Si esto se cumple, punto y coma, la persona es menor de edad. Yo voy a colocar
abro comillas, para no escribir menor de edad, porque se hace muy largo, pues para que ustedes lo vean, yo voy a decir que si alguien es menor de 18, es menor. Escribo aquí menor. Cierro comillas. Ese es el valor verdadero. El valor verdadero. Lo que yo he explicado ahorita, que después del punto y coma, sigue el valor falso. En vez de yo decir aquí mayor de edad, aquí digo otro sí. Y digo sí, sí, abro paréntesis, y empieza la segunda prueba lógica. La segunda prueba lógica está relacionada con mayor a 18 años y menor a 65. Aquí yo no voy a establecer dos rangos, porque la función sí es muy inteligente. Aquí lo único que yo necesito decir es que si es menor a 65, ¿ok? Entonces, si lo que hay en B7 es menor a 65, ¿por qué no le pongo mayor de 18 y menor de 65? Por la sencilla razón que cuando este menor de 65 llegue a 19, óigalo bien, perdón, sí, cuando este 65 llegue a 18, va a seguir siendo el mensaje que va a salir, que es mayor de edad. Pero cuando él quiera seguir avanzando a 17, 16, se va a encontrar con esta restricción, con esta otra regla. Es decir, no puede pasar por encima de la regla que dice menor de 18. Por lo que aquí está la respuesta que dice mayor de 18 y menor de 65. Es decir, 65 va a llegar hasta donde termina la regla o inicia mejor la regla del menor de edad, es decir, de menor de 18. Él no puede continuar en 17, en 16, no. Cuando él llega aquí, se da cuenta que después del 18 hacia abajo hay otra regla y yo no puedo interrumpirla. Entonces, si lo que hay en B7 es menor a 65, punto y coma, abro comillas, esa persona sería mayor. Mayor. Y ahora sí viene el otro punto y coma y el valor falso a todo esto. Si no es menor, si no es mayor, entonces tercera edad. Te coloco, abro comillas, coloco tercera. Pues como para especificar de qué dice tercera edad. Cierro comillas y la cantidad de paréntesis se cierran los que yo abrí. Abrí dos paréntesis, se cierran dos paréntesis. Le dan enter y ahí debe salir mayor de edad. Si arrastran, debe decir tercera edad o tercera. Ahora pasemos a la hoja que se llama lista desplegable. Dice, las listas desplegables en Excel nos ayudan a garantizar que los usuarios elegirán un solo valor de la lista en lugar de ingresar su propio valor. Eso es como para controlar información sucia, información que no es compatible o no es admitida en una base de datos, en una tablita de Excel. Entonces, muchas veces nosotros nos han solicitado eso y a veces no lo recordamos, se nos olvidó, no sabemos. Pero yo les voy a recordar el proceso para los que ya lo vieron y los que no han visto, pues es algo nuevo. Nos están pidiendo que donde dice selecciona un municipio al frente de una celda de color amarillo, ahí debe salir una lista desplegable con los municipios que aparecen al lado izquierdo. Apartado, Turbo, Chigorodó y Carepa. ¿Cómo se hace el procedimiento de lista desplegable? Primeramente nos ubicamos en la celda G5, óigase bien, nos ubicamos allí, mas no damos doble clic, porque si hacemos eso, se nos deshabilita en la parte superior los grupos de herramientas de cada pestaña. Entonces simplemente es dar un clic y esperas allí. ¿Ok? Bueno, luego de eso nos vamos a la parte superior donde tenemos las pestañas, donde está la pestaña inicio, insertar, fórmulas. Hay una que se llama datos. Por favor, denle clic a la pestaña datos. Al darle clic en datos,
nada más por decirlo así, debajo de la pestaña datos, hay una opción que dice consulta y conexiones. Y más abajo tenemos el nombre de ese grupo de herramientas que creo que se llama conexiones o consultas, no sé. A la derecha tenemos otra pestaña que dice ordenar y filtrar. Más hacia la derecha tenemos una que se llama herramienta de datos. Y por allí, buscando este símbolo, hay una opción que dice validación de datos. Le va a dar clic allí y usted va a obtener esta ventana. Esta ventana tiene 3 menús que dice configuración, en la parte de arriba mensaje de entrada y mensaje de error. Abajo del texto configuración dice criterio de validación, más abajo dice permitir y un poco más abajo dice cualquier valor. Allí le vamos a dar clic en esa lista desplegable y tenemos las siguientes opciones. Y tenemos las siguientes opciones: número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizada. Usted le va a dar clic a la que dice lista. Una vez ha seleccionado la que dice lista, más abajo hay una opción que dice origen. Hay un campo en blanco allí, como una especie de celda más extensa. Usted le va a dar clic allí dentro de ese espacio, así como muestro yo en pantalla. Inmediatamente usted le da clic, el cursor empieza a parpadear. Significa que estamos ubicados allí. Vamos todos en ese proceso. Una vez nos hemos ubicado allí, vamos a seleccionar la lista que nos están pidiendo los municipios. Entonces yo selecciono desde apartado hasta Carepa. Y cuando hago eso, alrededor se forma una especie de líneas verticales y horizontales en movimiento. Y acá donde tengo el cursor debió salir igual, signo peso, C, signo peso, 6, 2 puntos, signo peso, C, signo peso 9. Si eso es correcto, dele clic en aceptar. Una vez le dan clic en aceptar, debe salir un símbolo como de lista desplegable y usted le da clic allí y le debe de salir la lista de los municipios que usted seleccionó. Nos ubicamos en la celda, en este caso G11. G11, nos vamos a la pestaña datos. Buscamos la opción validación de datos que está a la derecha en el grupo de herramienta de datos. Debe salir la siguiente ventana. Y hacemos lo mismo. Donde está el texto, cualquier valor, damos clic para que nos salgan las demás opciones. Escogemos la que se llama lista y repetimos lo mismo. Donde dice origen abajo, damos clic, pero esta vez no seleccionamos los municipios, sino que seleccionamos masculino y femenino. Y le dan clic en aceptar. Para la otra hoja, que se llama lista desplegable avanzada. Necesito un favor, que a esta le preste mucha, pero mucha atención. Mucha atención. Necesitamos que todos estén allí en lista desplegable avanzada. ¿Qué es lo que se desea? Que cuando se seleccione un municipio, ¿cierto? Y me pida seleccionar el barrio, entonces si el municipio acá dice apartado, acá me debe salir, en selección un barrio, debe salir obrero y serranía. Si por el contrario acá arriba el municipio es Carepa, al yo darle clic acá, debe salir Los Chatles y Carepita. ¿Ok? La primera lista de acá
donde dice selecciona un municipio, esa fue la que acabamos de hacer acá. Acá, en la lista, en el ejemplo, ¿ok? Esa lista desplegable es sencilla. Entonces, por favor, nos ubicamos en la celda I10, que es donde les estoy mostrando, y ahí vamos a crear una lista desplegable sencilla. ¿Ok? Una lista desplegable sencilla. Nos ubicamos en esa celda, vamos a la pestaña Datos. Posteriormente, donde dice herramienta de datos, buscamos validación de datos y sale la siguiente ventana. ¿Ok? Sale la siguiente ventana. Donde dice cualquier valor, le damos clic para que salga lista. Recuerdan, ya es más práctico. Abajo de origen, ubicamos el cursor y vamos a seleccionar donde están los municipios. En este caso, apartado y Carepa. Apartado y Carepa. Ya por último, le damos clic en aceptar. Y van a ver ustedes que ahí va a salir los municipios. Hasta ahí todo va bien. Aquí vamos a hacer una lista desplegable con una prueba lógica. Les voy a decir la prueba lógica para que ustedes hagan la idea. Y es, si lo que hay aquí dice apartado, punto y coma, me muestre los, digamos, los barrios de apartado. ¿Ok? Vamos a probar a ver si nos da de la siguiente forma. ¿Está listo? Nos ubicamos en la celda I12. Vamos a la pestaña Datos. Buscamos el grupo de herramienta de datos. Validación de datos. Donde dice cualquier valor, escogemos lista. Y nos ubicamos en origen. Listo, todos están allí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar una prueba lógica y quiero que ustedes vayan al ritmo que voy yo. Aquí decimos igual, dentro de origen estoy escribiendo igual, la función sí, igual si, abro paréntesis, sí, ¿ok? Voy a darle clic donde tengo la lista desplegable de los municipios. No sé qué municipio usted escogió, si Carepa, aquí en la lista desplegable simple. Le voy a dar clic. En mi caso es la celda y en el caso suyo debe ser la misma celda. Debe salir signo peso y signo peso 10. ¿Ok? Ok. Entonces yo digo que si lo que hay en la celda I10 es igual ¿a qué? Cualquiera de los dos municipios puedo iniciar. ¿Por cuál quieren que inicie? ¿Por Carepa o por apartado? Carepa. Bueno, entonces yo digo que si lo que hay en esta celda es igual, abro comillas y escribo Carepa. Carepa. Cierro comillas. Esa es la prueba lógica, ¿no? Si lo que hay aquí es igual a Carepa entre comillas, abro comillas, escribo Carepa, cierro comillas. Punto y coma. Si eso es verdad, miren que me voy a ir para la izquierda, para acá me voy a ir. Si eso es verdad, entonces que me muestre estos barrios. Entonces yo selecciono los barrios de Carepa. Mírenlo, ahí está seleccionado. Si eso es verdad, que me muestre entonces esos barrios de Carepa. Voy para acá. Punto y coma. Punto y coma. En caso contrario, me muestre los barrios de apartado como lo estoy seleccionando, como se lo estoy mostrando en pantalla. ¿Sí? Y cierro paréntesis. Si todo está bien, le vamos a dar clic al botón aceptar. Y miren a ver si salen los barrios que están asociados a Carepa. Miren, aquí me salen los Chacles. Si yo acá selecciono apartado, pues debe salir los barrios de apartado. De esa misma forma, ustedes van a hacer la práctica 0 que dice allí. Van a crear una lista desplegable simple donde salga el tipo de animal, es decir, felinos, serpientes, aves, y que al seleccionar cualquiera de esos, acá le salga a usted
Si es felino, salgan los leones. Si seleccionó serpientes, salgan las serpientes. Esa es la práctica 0. Luego sigue la práctica 1. La práctica 1. Como van a ver el video, entonces si de pronto se les olvida esto, en la práctica 1 van a aplicar aquí en resultado, porque esta es la ficha de los resultados obtenidos por el Deportivo Chocó Fútbol Club. Entonces, aquí tenemos un cuadro de resumen que dice ganó, empató, perdió. ¿Qué pasa si el Chocó gana? Pues aquí el resultado debe decir ganó. Pero como pueden ver, yo debo comparar los goles, ¿sí? Cuando el marcador del Chocó o Chocó Fútbol Club es menor que cuando los goles de Chocó son menores a los goles del equipo visitante, entonces pierde. O cuando los goles del Chocó son iguales a los goles visitantes, entonces empata. O todo lo contrario es que ganó el visitante. Ahí se las dejé. Práctica 0 y práctica 1 para ustedes.